Apocalipsis, capítulo 15, en las palabras del apóstol amado Juan, Johanan. Y bueno, venimos estudiando este libro profético en gran manera interesante, bajo la premisa de que es un libro que es dado como una esperanza para aquellos que esperan el reinado justo del Mesías. Y justamente tratamos de dar como una idea general o un panorama de un esquema general de este libro, que obviamente es una simple interpretación personal, que no debemos ser rígidos, que la postura de todo pasó, o todo está por pasar o todo está pasando no es tan mal. Yo creo que es un estudio para hacerlo tal vez muy diferente a otros, siempre pensando como un presente continuo de algo que sucedió, de algo que está sucediendo y algo, ¿por qué no?, que está por suceder. Este libro nos enseñó que está bueno tener algunas interpretaciones posibles y plausibles en un libro que aún el mismo Juan recibió de parte del Mesías diciendo: estas cosas anótalas y otras no las escribas. Entonces es un libro para meditar, es un libro profético y es un libro para saber que hay muchas cosas que se pueden entender y otras, como dijo el apóstol Pablo, en parte sabemos y en parte profetizamos. Sin embargo, creímos, y me pareció muy interesante entender el concepto, de que cuando empezamos a estudiar el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, estas 7 iglesias de Asia, pudimos entender que estos 7 ángeles o estos 7 mensajeros que hablaban daban con la premisa también de dar un mensaje y que este mismo mensaje era lo que le daba la estructura a todo el libro de Apocalipsis. Eso es al menos lo que yo entiendo y que ahora en el capítulo 15 nuevamente lo vuelve a hacer. El tener a las iglesias o el mensaje a las iglesias como una base, como una especie de cubos para llenar estos 7 espacios que continuamente Apocalipsis sigue llenando. Así que ven conmigo, por favor, a estudiar Apocalipsis capítulo 15 y verso 1, que dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y ahí vemos el término de 7 ángeles, 7 plagas, 7 mensajes continuamente. Y ya habíamos dicho que 7 no quiere decir literal que sea 7, puede serlo, pero habla de plenitud. Habla de algo que, de hecho, el Mesías decía como que el 7 de hecho significaba perfección. Podemos verlo inclusive como una especie de plenitud en la palabra de Dios. Y por eso yo quería mostrarles esto, porque era lo que para mí entender yo podía usarlo como una base para entender la totalidad del libro. Y el libro yo podía entenderlo a partir del mensaje de las iglesias. Por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Éfeso, una iglesia observante que ha dejado su primer amor, y le dice: si no lo recuperas, te quitaré el candelabro. Y le hace también una observación. Le dice: si tú, iglesia, o tú, persona, que lo podemos entender como personas, que eres observante, que estudias hebreo, que te gustan las raíces hebreas de la fe, pero si dejas tu primer amor, entonces puede venir sobre ti un juicio de lluvia, de granizo y fuego. Eso es lo que dice la palabra con respecto a esto, y esto es lo que hemos venido viendo inclusive en las trompetas, en el juicio de las trompetas. Este juicio que, como lo dice continuamente, es para una tercera parte. 2/3 partes son salvas, son 2/3 partes que dicen: yo me arrepiento, yo vuelvo a mi primer amor, pero una tercera parte que no obedece. Entonces ahí viene ese castigo, una lluvia de granizo y de fuego. Y todavía no he entrado a las copas. Muchos van a decir: pero me estás hablando de las copas de la ira. Y quiero que entiendas que todo habla de un mismo sentir, y es que recién estoy en el mensaje de los primeros capítulos. Sin embargo, es lo que nos da traspiés para pensar de que es este mismo mensaje, que son las mismas trompetas, y luego realmente lo que sucede con las copas de la ira, que hoy vamos a empezar a estudiar. Esmirna, ¿se acuerdan que Esmirna significaba mirra, ¿sí? Tribulación, ¿sí? Y era una congregación
que justamente les decía, yo sé que eres pobre, pero realmente eres rica, la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, que también estudiamos en su momento qué significaba eso, y le dice, si tú no te arrepientes, el mar se convertirá en sangre. Y muy interesante, porque nuevamente repito, no estoy hablando todavía de las plagas del Apocalipsis, no estoy hablando de las copas de ira, pero es muy interesante porque ya desde este momento el mensaje nos está diciendo, esto te va a pasar si tú no te arrepientes. Y también teníamos la iglesia de Pérgamo. Pérgamo significaba matrimonio mixto, ¿sí? Tienes mi nombre, ¿sí? Conoces algo de mi palabra, pero tienes esa doctrina de Balaam, de Bilam, ¿sí? Que sacrificas a los ídolos, como los nicolaitas, que se creen que pueden estar por encima de las personas. Y dice, arrepiéntete, porque si no vendré y pelearé con la espada de mi boca y traeré a ti esto que me encantó, fue aguas contaminadas, aguas amargas. Que si tú vas haciendo este piso con este mensaje muy sencillo que ya lo estudiamos con las iglesias del Apocalipsis, y luego entiendes cuando vienen las trompetas y los juicios finales, dices, wow, continúa hablando de lo mismo. También Tiatira. Y Tiatira, una iglesia que es producto de Pérgamo, ¿sí? Tiatira, que es un sistema o son personas que Dios les reconoce el amor, el fe y el servicio que tiene, que sus obras postreras son mayores que la primera, pero que tienen a esa mujer llamada Jezabel, a la reina del cielo, a la madre de Dios, que hace fornicar a sus santos, que hace adorar al sol, a la luna y a las estrellas. Y es muy interesante porque justamente este sistema que te dice que es la dueña del sol, la dueña del cielo, justamente es el sistema que les promete que se les va a apagar la luz. Y de hecho, les promete oscuridad. Y justamente es de lo que hablan las plagas y lo que hagan estas copas de ira. También Sardis. Sardis, justamente una mejoría de este sistema que deja a Jezabel, pero que no completa sus obras. Personas que no completamos las obras, que empezamos, que observamos unas cosas sí, otras cosas no nos copan todavía y no las observamos. Bueno, dice, si no completas tus obras, les dice, ¿sabes qué? Voy a enviar sobre ti langostas como demonios, ¿sí? Y justamente quiero que se te quede esa langosta, porque cuando empezamos a ver las copas, justamente empieza a nombrarlas nuevamente. Y la iglesia de Filadelfia, una iglesia que es fiel, que de hecho lo único que le dice, tú sé fiel hasta la muerte, o sea, mantente, porque yo te voy a honrar. Es una iglesia, por ejemplo, que no recibe trompeta de castigo, total es la trompeta de exaltación, es una iglesia que no se le dice nada en contra, no se la amenaza, no se la reprende, que se mantenga, a diferencia de la última, que es la iglesia de la Odisea, una iglesia de los últimos tiempos y que realmente la castiga con invasiones. En el caso cuando estudiamos la iglesia específicamente, con invasiones de tipo militar. Eso lo estudiamos nosotros ya. Los que quieran pueden volverlo a repasar en los capítulos 2 y 3 cuando lo estudiamos. Pero fue muy interesante porque justamente estos capítulos 2 y 3 nos decían, miren, en el capítulo 1 les mostramos el Cordero, ¿sí? Que este libro es para los que aman a Dios y temen sus mandamientos, aman al Mesías y guardan la Torá. Pero el tema es que mi iglesia tiene muchas formas. Mi amada y mis amadas tienen muchas formas. ¿Por qué? Porque algunos son como, por ejemplo, como Éfeso, muy observantes, muy hebreos, pero dejan su primer amor. Otros son como Tiatira, por ejemplo, que están llenos de amor, de fe, de esperanza, que tienen mi nombre, pero no quieren dejar todavía a esa mujer Jezabel. No, es que yo sí puedo adorar a la reina del cielo. U otros, no, yo ya no adoro esas imágenes, pero sigo con algunas ideas que yo no quiero observar de la Torá. Continuamente el Señor les dice, primero, un mensaje. Segundo, les dice qué les va a pasar. Luego le completa con las trompetas, ¿sí? De los juicios. Y luego vamos a ver cómo las copas de la ira se van a derramar en el día final. Y vamos a ver el precio de no obedecer a la palabra del Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos ha podido alumbrar el entendimiento para entender de una forma muy sencilla Apocalipsis. Es decir, este es el plan propuesto en las iglesias. Luego nosotros entendimos, por ejemplo, los primeros 4 jinetes, ¿sí? Los jinetes que muchos interpretan como que ya pasaron, ¿sí? Estos fueron
Muchos interpretan que fue ya Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Unos dicen que el cuarto puesto es de Roma, otros dicen no, es ese tiempo de Antíoco IV Epifanes y de estos principados idumeos en el tiempo aún antes del primer siglo. Pero el tema es si ya pasó, ¿sí? Si ya pasó o si está por venir. Al final de cuentas, lo que nos debe importar es que estos primeros 4 sellos están precedidos o pertenecen a un suceso muy importante, y es a la aparición del dragón, la serpiente antigua o la bestia. Una bestia que, lo hemos estudiado, quiere cambiar los tiempos y la ley. ¿Está bien? Entonces muchos interpretan que los primeros 4 jinetes del Apocalipsis, estos primeros 4 sellos ya pasaron, que el quinto sello es donde estamos viviendo nosotros, ¿sí? Dios se está tomando de cada generación 12.000 de cada tribu para ellos, de estos 144.000 escogidos, de otros que compra para él, de estos mártires que conocemos, que hemos leído en el libro de los Macabeos, y que todavía está por venir el sexto sello. ¿Qué es el sexto sello? Bueno, todo lo que hemos venido estudiando acerca de las bestias, de los juicios, de los ángeles viniendo, de todo esto que justamente estamos estudiando en estos días. Hemos venido estudiando, por ejemplo, con respecto a las bestias, las 2 bestias que estuvimos estudiando en el capítulo 13, y llenando un poco el espacio del sexto sello. Entonces, líneas generales, los 4 primeros sellos pudieron haber sido históricos, el quinto sello nosotros lo estamos viviendo ahora, ese tiempo donde dice que aún los 2 testigos están saliendo a predicar, esperando nosotros que se pueda cumplir tal vez literalmente eso de descender fuego del cielo, de abrir el mar. Otros dicen no, los 2 testigos ya están caminando con nosotros y esos son alegorías. Pero algo que estamos seguros es que el sexto sello todavía no ha sucedido, aún no hemos visto todavía estos acontecimientos y que uno esperaría que estén por venir. Y en ese aspecto es que estamos el día de hoy, por eso dice el verso 1, Apocalipsis 15, vi en el cielo otra señal grande y admirable y 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, estamos viendo ahora actualmente el día de la ira. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? Dice que van a aparecer plagas. Ahora, estamos viendo que van a aparecer estas plagas donde Dios está actuando, ¿sí? Dios está desatando su ira, o sea que estamos viendo el final del sexto sello. O sea, quinto sello están los santos, dice la palabra que son dados muertos, muchos de ellos, ¿sí? Y vemos cómo la serpiente, el dragón, la bestia, sabe que le queda poco tiempo, y en este sexto sello es su mayor auge. Pero en el sexto sello aparece el Mesías para dar justicia a ellos y de hecho viene con estas 7 plagas donde se consume la ira de Dios. Ahora, la palabra plagas, no sé ustedes, pero yo no podría, o al menos tal vez mi intelecto no me lo permite, y es pensar algo más, simplemente tomar Apocalipsis y interpretarlo con la misma Biblia, porque la única vez que la Biblia me habla de plagas justamente es en Egipto. ¿Sí? Justamente es en Egipto. Y muchos dicen, sí, pero en Egipto fueron 10 plagas y estas son 7 plagas. Y quería compartirles algo, puede ser que no sea tal vez la interpretación más correcta, pero quería compartírsela, ustedes que son mis compañeros de estudio bíblico y tal vez me pueden dar también luz con respecto a esta interpretación. Y es muy interesante porque yo a ustedes les comentaba los castigos que decían las trompetas que podían pasar, ¿sí? Los mensajes a las iglesias, y es muy interesante que muchos de esos tienen que ver con estas plagas que pasaron en Egipto. La primera plaga fue la de sangre, o sea, convertir el mar en sangre. Eso está en Éxodo 7, del 14 al 24. El Nilo, así como todas las aguas de Egipto, se convierten en sangre, sin embargo el faraón no deja ir a los israelitas. Algo interesante que me gustaría que se anoten de esto es que esta plaga afectó tantos a naturales como extranjeros. ¿Qué quiere decir? Afectó a Egipto y a Israel inclusive. Eso es importante notarlo. Muchos me dicen, pero fue solo el mar. Y no, según la Torá lo especifica, también a las aguas que habían sido guardadas. ¿Qué quiere decir? Que no hubo forma, no había forma de tomar agua. Adivine por cuántos días. ¿Qué número estamos hablando tanto? 7. 7 días también sin poder tomar agua, con aguas contaminadas, donde realmente se forzó a un ayuno aún al pueblo de Israel.
¿Qué tuvieron que hacer? Hacer lo que hace el pueblo de Israel mejor que nadie, que es cavar pozos, como lo hizo nuestro padre Abraham, nuestro padre Jacob. Y esa fue la única forma que tuvieron de mantenerse bebiendo. ¿Está bien? Pero este juicio no solamente fue al mar, sino fue al agua corriente, a los ríos. ¿Está bien? Entonces yo quiero que tú puedas entender eso y me pongas atención. El primer juicio de Egipto fue, si quieres, 2 veces. Uno al mar y otro a los ríos, otro a las aguas que no son saladas. Y eso quiero que tú lo guardes para que empieces a pensar conmigo cuando veamos las plagas del Apocalipsis, las copas de la ira que se derraman y tú dices, wow, aquí estoy viendo lo mismo que en Egipto. La segunda plaga fue las ranas, según Éxodo 7:25 hasta el capítulo 8, verso 15. La tierra de Egipto es cubierta por ranas, el faraón promete dejar ir a los israelitas, pero cambia de parecer. ¿Sí? Dios viene, faraón no soportaba la pestilencia. Es interesante porque las ranas no apestan, obviamente, si están vivas, si se están en el río, pero estas eran tantas que se aplastaban y cuando se aplastaban, empezó a haber una pestilencia terrible, no se soportaba más. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, terminaron pidiéndole a Moisés que orara, ¿no? Y ahí viene el famoso, ¿para cuándo quieres que te saque las ranas? Para un orgulloso, en vez de decir, ya, sacámelas ya, no aguanto más este hedor, podredumbre de ranas, y dijo, mañana, el orgullo del hombre que quería pasar una noche más con las ranas. Y así al día siguiente, Moisés ora y mueren todas las ranas y solamente quedan las que estaban en el río. Y el número 3, que son los mosquitos, según Éxodo 8 del 16 al 19, el polvo se convierte en mosquitos que cubren al pueblo y a los animales de Egipto. Sin embargo, el faraón no deja ir a los israelitas. Está bien, estas moscas, estos mosquitos, muchos los llaman también como piojos, estos de aquí afectan también tanto a los naturales como a los extranjeros. ¿Está bien? Entonces quiero que vayas haciendo esta prefiguración de que hasta aquí, y pon mucha atención, son las únicas 3 plagas que tocan a todos. Adivina cuántas plagas nos quedan. 10 menos 3, 7. Agárrate. Las siguientes 7 plagas sí tocan en exclusividad a Egipto y a los gentiles. Pero al pueblo de Israel no les toca. Así que aquí podríamos ver una prefiguración de estos 7 juicios o estas 7 plagas que van a caer al final de la tierra, pero que dice Ezequiel capítulo 9 y capítulo 43 que a los escogidos de Dios no les va a pasar. O sea, van a estar padeciendo, estarán en ese tiempo, ¿sí? Vivirán, claro que sí, en ese momento, pero no fueron hechos para el día de la ira. La siguiente plaga es las moscas, según Éxodo 8, el 20 al 32. Las casas y las tierras de Egipto se llenan de moscas. El faraón promete dejar que los israelitas se vayan, pero cambia de parecer. Y esto es interesante porque las moscas no tocaron Gosén. Ahora, si tú no sabes qué es Gosén, te invito a que hagas el curso básico de capacitación con nosotros para que puedas entender como nunca antes. Pero a resumidas cuentas era el lugar donde vivía todo el pueblo de Israel, ya que se dedicaban a las pasturas, a cuidar ovejas, y este era el único lugar que tenía estas pasturas. Entonces es muy interesante porque las moscas no tocaron ni a los israelitas, ni a sus ganados, ni a sus bueyes, ni a nada de ello. Como consecuencia, la quinta plaga, que es la del ganado. Todo el ganado de los egipcios muere, sí, lo más probable es que estas moscas hayan transmitido enfermedades. Sin embargo, aún el faraón no deja ir a los israelitas. Como dato interesante, al igual que la plaga anterior, no toca tampoco al pueblo de Israel, así que no mueren ni sus burros, ni sus ovejas, ni sus cabras, ni su ganado. Y esto es muy interesante porque Dios también es fiel y no les cubre. La sexta plaga, que son las úlceras. Y esto no se lo olviden porque inclusive cuando vemos las copas de la ira o las plagas del Apocalipsis, que estudiaremos más que nada en el próximo capítulo, nombran estas úlceras y los egipcios y sus animales, según Éxodo 9, del 8 al 12, se cubren de úlceras. Sin embargo, el faraón no deja tampoco ir a los israelitas. Séptima plaga, que fue granizo y fuego. En Éxodo 9, del 3 al 35, los animales, los humanos y árboles del campo son fulminados por el granizo. El faraón pide perdón y promete dejar ir a los israelitas, pero adivinen qué, cambia de parecer también. Y esto es muy importante porque inclusive lo vamos a ver mucho más adelante.
la octava plaga, que es la de langostas. ¿Se acuerdan que inclusive en una de las iglesias, como de Sardis, está profetizado esto de aquí? Está en Éxodo 10, del 1 al 20, donde dice que todos los árboles y plantas de la tierra de Egipto son devorados por langostas y el faraón pide perdón, pero tampoco deja ir a los israelitas, se arrepiente después. Hay un comentario que dice que todos sus asesores le rogaron al faraón, por favor, antes que mande la plaga de langostas, déjalos ir. Ya venían muy golpeados en su economía, con todo lo que perdieron en sus ganados, los mosquitos, la rana, la sangre, pero faraón no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Y esta, una de mis plagas favoritas, ¿sí? Que es la de las tinieblas. Según Éxodo 10, del 21 al 29, la tierra de Egipto es cubierta por tinieblas durante 3 días. Además, hay un comentario del Midrash, ¿sí? Del Zohar, no importa, pero un comentario rabínico que decía que era literal que se sentía la oscuridad. Tú podías sentir que estaba oscuro, estaba pesado todo esto. Ahora, no solamente eso, sino que era no solo esto, sino un insulto a Egipto, porque la más grande deidad de Egipto es el dios Ra, y el dios Ra es el dios del sol. Entonces, ni porque le invocaban al dios sol seguían en oscuridad. Fue tal la humillación que no solo que estuvieron 3 días con gran oscuridad y pesadumbres, sino que los únicos lugares que tenían sol y que tenían luz, adivinen cuál era. Los lugares donde habitaban los israelitas. Nuevamente, estas plagas, desde la cuarta hasta la 10ª, no son tocados el pueblo de Israel. Y 10ª y última plaga, según Éxodo 11 en adelante, es la plaga de la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos de Egipto, incluyendo los del ganado, mueren. El faraón finalmente deja ir a los israelitas, pero cambia de parecer y lo que ustedes ya saben, los persigue hasta el Mar Rojo. ¿Qué quiero decir con todo esto, familia? Quiero que pongan atención. De estas 10 plagas, solo 7 tocaron a la nación de Egipto exclusivamente y no al pueblo de Israel. ¿Podríamos ver aquí una prefiguración de las 7 copas de la ira? Podríamos verlo. Más cuando entendemos, o cuando entenderemos en el próximo capítulo, y vamos a especificar cada una de las plagas. ¿Qué quiere decir? Me estoy preocupando por las plagas y deberías preocuparte si no estás en pacto, si no estás guardando Torah, si no aceptaste a el Mesías de Israel, a Jesús, a Yeshua como tu Señor y Salvador. Si no, ¿qué está pasando? Te estás preparando para el segundo éxodo. Punto. Lo que está hablando Apocalipsis, ¿qué te está diciendo? Prepárate porque como pasó una vez, va a volver a pasar. Por eso la interpretación de decir todo pasó no es totalmente cierta. Sí, todo pasó, pero va a volver a suceder, ¿sí? Y puede volver a repetirse en el futuro. Entonces esto es algo muy interesante, quédate con eso. La única vez en la Biblia que habla de plagas son las plagas de Egipto. Es verdad que son 10 y las de Apocalipsis son 7, pero recuerda que las únicas plagas que no tocaron y que tocaron a Egipto, que tocaron a los sistemas corruptos de este mundo, fueron 7. Así que bien podríamos ver una prefiguración allí. Apocalipsis 15, verso 2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, lo que nosotros conocemos como, bueno, como ese momento cuando atraviesa el Mar Rojo el pueblo de Israel. Sin embargo, dicen que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre este sistema que había producido el dragón, ¿sí? La serpiente antigua, Satanás, su imagen y su marca y el número de su nombre. Y si bien se ha dicho muchísimo sobre este nombre, sobre el número del 666, creo que en su momento también lo explicamos, como muchos usan lo que es el estándar de la gematría. La gematría es una técnica de interpretación que es exclusiva en la Torá, donde cada nombre o cada número, por ejemplo, está simbolizado por una letra. Entonces, se ha dicho mucho sobre esto. Muchos dicen, no, no es 666, porque de hecho en griego no se podría leer ahí, sino es 666. Y lo que se lee es, voy a usar un poco lo que está en la pantalla, pero lo que se usa es decir una suma, 400 de la Tav, ¿sí? 200 de la Reish, 60 de la Samech y 6 de la Vav. Entonces ahí dice 666 y que ese nombre finalmente es el nombre de la bestia, el Milhama Bej Israel. Unos dicen no, es el Tosur, que significa el apóstata,
¿sí? La apostasía, tú serás hecho apóstata, el Milhama Bey Israel, que significa la guerra contra Israel. En fin, entonces empiezan a buscar nombres que conlleven justamente a la simbología de esto. De hecho, en el catolicismo se decía que Nerón Kaiser, o Nerón, el emperador, tenía 666. Dentro del protestantismo también se ha dicho, por ejemplo, que el Vicarius Filis Dei, que es como conocido el Papa, también, si tú usas el método, te da 666. Y así se ha hablado constantemente. Ahora, nos preocupamos tanto por el número que no nos preocupamos por la función de la bestia, que es lo que ya hemos estado hablando. Pero aún con este tema del número, es muy interesante porque hay uno de los manuscritos antiguos, se llaman los papiros de Oxirrincon, que están en el Ashmolean Museum de Oxford, aseguran que el número no era 666. O sea, ya ahí, tanto lío que se ha armado por el 666, y muchos aseguran que no lo es, que es el 616, ¿sí? Y que era un número muy conocido en el contexto griego, porque era la palabra koine, que se refería al nombre de una persona que denunciaba a otra como su enemigo. Y que lo que quería decir que era el número de la bestia porque era su enemigo. Punto. Entonces ahí quitaría un montón de interpretaciones con respecto al nombre. ¿Qué es más seguro? Ponerme a buscar que el nombre, que la marca de la bestia, que el número, que tal, que si es 666, que si es 666 o que si es 616, y es ver la función de la bestia. Eso es más seguro. Y de hecho nosotros lo estudiamos de forma certera con Daniel capítulo 7 y verso 25, que nos dice la característica de la bestia, que es hablar palabras contra el Altísimo, y a los santos el Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Y eso está en Reina Valera. Pero si nosotros lo leemos en la Biblia de lenguaje sencillo, dice, insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Entonces, dejemos de estar buscando que el 666, que si el 616, que si el 666, y empecemos a guardar esto. ¿Por qué? Porque está bien, yo no sé nada del Apocalipsis ni me interesa, pero cambié la ley de Dios y yo no sigo sus mandamientos y yo celebro otras fiestas. Yo celebro Halloween, yo no celebro la fiesta del Señor. Bueno, estoy marcado por quién? Por la bestia. Punto. No es que va a venir un chip o una marca. Yo no desmiento que pueda pasar así. ¿Por qué? Porque yo no sé el futuro. Lo que sí sé es que si leo Daniel 7:25, actualmente ya estamos sellados o por Dios o por la bestia. Guardas las fiestas religiosas y estás en la ley de Dios, bueno, dice la palabra que Él te selló. Ahora, si tú dices, no, la ley ya pasó y las fiestas religiosas ya pasaron, ¿bajo quién estás? Estás bajo el reinado y el dominio de la bestia. No lo digo yo, lo dice Daniel capítulo 7 y verso 25. Y además, el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio, según la BLS. Ahora, en el verso 2 de Apocalipsis 15 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y bueno, ya hemos estudiado que el mar significa también las naciones, ¿sí? Y con las arpas de Dios, ¿sí? Con esa arpa que ¿quién llevó? Si no fue David. ¿Sí? Con ese tabernáculo que es prometido a David levantarlo, donde había dos cosas, alabanza, adoración, y el meditar en su ley de día y de noche, según Salmo 1. Es nuevamente el tema. Entonces, ¿por qué estarme preocupando tanto por las marcas de la bestia, por esto y lo otro, si en mi corazón debe estar alabar a Dios y guardar sus mandamientos, celebrar sus fiestas, guardar sus pactos? Pero a veces como que vende más el que yo te diga hoy, la marca de la bestia está revelado. Y cambio el título de esto y dice, ya está la marca de la bestia. Y ese no es el interés, ¿estoy marcado por Dios? ¿Guardo las fiestas religiosas y guardo su ley y sus mandamientos? ¿Es el Mesías el que está en mi corazón? Ahora, si ese es tu deseo, ¿qué va a provocar? Estoy leyendo Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, altamente defendido por la cristiandad. Ahora, si tú eres un cristiano practicante y estás escuchando esta parte, tú dices, sí, totalmente, yo soy uno de los que está parado enfrente de la bestia. Bueno, ¿y qué va a salir de tu boca cuando llegue ese momento? Lo dice Apocalipsis 15, verso 3.
vas a cantar y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes maravillas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué va a cantar? Estos que lograron vencer a la bestia, van a cantar el cántico de Moisés, siervo de Dios, y no se supone que no, que ya Moisés, olvidate, eso ya pasó, y el cántico del Cordero, o sea, los dos diciendo lo mismo. Los dos están diciendo, los dos, grandes y maravillosas son tus obras. O sea que Moisés y Jesús están de acuerdo. De hecho, Moisés lo dijo en Deuteronomio capítulo 18 y verso 15. Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. O sea, Moisés dijo: así como a mí, se va a levantar uno. Moisés hablando de Yeshua, de Jesús. ¿No me crees que pasó al revés? Preguntémosle al Mesías. El Mesías dice en Juan 5, verso 46: porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? O sea, si tú dices que amas a Jesús, si yo digo que amo a Jesús, bueno, ahí dice que ¿cómo le voy a creer a Jesús si no creo en Moisés? Entonces tú le quieres predicar a alguien, le muestras la palabra de Dios, los profetas, la Torá. No, yo ya estoy en la gracia con Jesús. Jesús dice: ¿cómo me vas a creer a mí? O sea, paso uno para creer a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Creerle a Moisés. ¿Qué deberíamos estar estudiando? La Torá, los mandamientos. De hecho, esa es la próxima serie de estudio que vamos a tener nosotros. Pero es: ¿cómo creeréis a mis palabras? Y si no me creen, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero quieren vendernos la enemistad entre Jesús, la gracia, como libertad para pecar, y Moisés, que eso es para los judíos. Y bueno, Jesús no lo piensa así. De hecho, conversa con él en la transfiguración del monte y con Elías también. Verso 3 de Apocalipsis 15: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora, ¿esto dónde está? ¿Esto dónde está? El cántico que están diciendo el Cordero y Moisés, ¿dónde está? Porque resulta mucho más hollywoodense y mucho más así como wow, impactante. Es un cántico que nadie sabe y oculto. Pero la verdad es que ya está escrito en la Biblia. ¿Qué tal si tú y yo vamos a escuchar el cántico de Moisés en Éxodo capítulo 15, saliendo ya de la tierra de Egipto? ¿Sí? Este es el cántico que vamos a hacer y justamente lo que estamos hablando hoy, del segundo Éxodo. Este cántico que cantó Moisés lo vamos a volver a cantar. Y deberíamos cantarlo ya porque Dios nos está sacando de estas tierras, de esta adulterio espiritual, ¿sí? De esta Sodoma y Gomorra espiritual de la gran ciudad, en un sentido, como lo venimos estudiando, Jerusalén, en un sentido espiritual, la gran ramera Sodoma y Gomorra. ¿Está bien? Sodoma y Egipto específicamente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser esta ciudad también como Egipto? ¿Por qué razón? No porque la ciudad de Israel y Jerusalén sea eso físicamente, sino que todo lo que se gestó de ahí, todo el rabinato, todo este sistema de leyes orales que carga cargas pesadas a las personas, la religión como tal, porque muchos creen que la religión del judaísmo que está hoy es la misma que profesó Jesús. Y de hecho Jesús, con un judaísmo mucho más puro que el que está ahora, tuvo que decir: yo soy la interpretación, yo soy el Señor del Shabbat, yo te voy a enseñar cómo interpretar la Torah. ¿Por qué? Porque la están interpretando de la manera que les conviene. Están atando cargas pesadas y la Torah es muy sencilla de interpretar. Y por eso vino el Mesías. ¿Está bien? Claro que no. Bendecimos a la tierra de Israel, a Jerusalén, el estrado de sus pies. Pero en un sentido espiritual, todo lo que nació de ahí, todo este rabinato, todo este sistema apóstata en contra de la Torá, a favor de los comentarios rabínicos, de las leyes orales, la tradición de los hombres, que desecharon aún el Mesías, que aún estuvieron allí, ese es el sentido del cual nos manda a salir.
Y ese mismo sentido es el sentido de las religiones, mandamientos de hombres y de olvidarnos de la palabra de Dios. De eso nos manda a salir. Y si saliste de eso, y si estás saliendo de eso, es momento que cantemos juntos. Y te invito a que leamos esto que debe ser parte de nuestro cántico de liberación según el libro de Apocalipsis. Esto está en Éxodo 15 y dice así: entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. El Dios de mi Padre y lo exaltaré. Estoy leyendo la NTV, que no sé si se dan cuenta, hasta rima como una canción. Es hermoso. El Señor es un guerrero. Jehová, el que fue, el que es y el que ha de venir, es su nombre. 4. Arrojó el mar, los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerzas y los cubrieron como piedras, se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consume como a paja. Al soplido de tu aliento, las aguas se apilaron, el impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo: los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré, sacaré mi espada y mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió, se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? ¿Vieron como dice Apocalipsis? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos, como le pasó con Corá. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Lo oyen los pueblos y tiemblan. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espanto caen sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida, como una piedra hasta que tu pueblo haya pasado, oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. Ahora este pueblo dice: tú los traerás y los plantarás en tu propio monte. El lugar, oh Señor, reservado para tu morada. El santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Me da ganas de salir cantando, pero más vale prepararse. Pero digo, qué lindo sería, y se los dejo de tarea entre hermanos en la fe, empezar a cantar esto. Este cántico de el Señor nos sacó de Egipto. Ahora, ¿está profetizado este segundo éxodo? Porque yo te estoy hablando de que tenemos que salir de un segundo éxodo, pero ¿está profetizado? Mira lo que dice Jeremías, capítulo 16 y verso 14. No obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más: vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Wow, hermano, pero me estás diciendo que las plagas son increíbles y cómo abrió el mar y el cántico de Moisés. Sí, pero dice que nadie va a recordar lo de Egipto, porque hay un éxodo mayor. Verso 15. Sino vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado: Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, Europa, de todas las tierras donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Cuál es la tierra que dio a nuestros padres? La tierra de Israel, Jerusalén, el Monte Santo, ¿sí? Vamos a volver a tomar ese lugar que ahora está tomado por un sistema político y religioso, ¿sí? Que no reconoce al Mesías de Israel, pero que lo reconocerá en su momento, y esa tierra va a ser limpiada. ¿Cómo va a ser limpiada? Justamente estamos en ese capítulo estudiando lo mismo.
He aquí yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Ah, yo pensé que había elegido pescadores porque fue lo primero que encontró. No, se cumple como el Mesías le dice a Pedro, ¿sí? Antes eras pescador, pero ahora vas a ser pescador de hombres. Y se cumple Jeremías 16. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Algunos los van a pescar, otros que son míos los voy a mandar a cazar y los van a buscar y los van a traer. ¡Wow, Señor! ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? Señor, pero estoy en una caverna, estoy escondido. Aquí la palabra no me va a alcanzar. Aquí en esta cueva que yo mismo me metí, que mi familia, que mi herencia me dio, yo no creo, Señor. Yo no soy como esos pescaditos libres que los pescan. No importa, te voy a enviar cazadores, gente con olfato. Los cazadores saben de técnica, los cazadores saben dónde meterse, no te preocupes. Voy a meter a gente que nunca vas a imaginar que va a ir por ti, en lugares que tú no pensaste. Esos van a ir por ti y te van a cazar y te van a traer, aún por las cavernas de los peñascos. Apocalipsis 15, agárrate para este segundo éxodo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, cantando el cántico del Cordero. Imagínate, tú estás ahí recordando lo de Egipto y diciendo, yo también he salido de este Egipto, yo también estoy saliendo de este lugar y ahora estoy de pie, Señor, gracias porque pude entender que son tus mandamientos en mi mente, en mi frente y en mi mano lo que yo necesitaba. Recordarlos cada vez, vivirlos a cada momento. Y ahí vas a poder cantar al igual con Moisés y el Cordero. Imagínate, todos cantando. ¿Sí? Imagínate, vamos a decirlo juntos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Y aquí me gusta una parte, porque yo decía, Rey de los santos. El Señor es Rey de los santos. Rey de los santos. Y aquí hay algo interesante, porque en el interlineado griego no está la palabra kadosh, la palabra santo como tal, sino que la palabra es ethnos, que es la palabra naciones. ¡Wow! El Señor es rey de qué? De las naciones. Pero ¿a quién le dijo que iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra? Que iban a ser benditas en él las naciones. ¿A quién se lo dijo? A Abraham. Justamente se está cumpliendo esto. Van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y cómo? Gálatas 3:29. Si eres de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos conforme a esa promesa. ¿Tú amas a Mesías de Israel? ¿Eres hijo de Abraham? ¿Eres hijo de Abraham? Tú eres israelita, no hecho tal vez por sangre, sino por deseo del Espíritu. Somos hijos de Abraham y herederos conforme a esa promesa. Él es rey de las naciones. La palabra goín, que hemos traducido como gentiles, ¿sí? Estos gentiles que nos hemos sentido así, sin pactos, sin mandamientos, sin Dios, pero Él vino y derribó la pared de división y ahora somos ciudadanos del pueblo de Dios. Ahora somos hijos de Abraham y herederos conforme a esa promesa. Y eso de hecho lo dice Pablo en Romanos capítulo 3, verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Por eso parecía raro ese rey de los santos. ¿Dios es rey solo de los judíos? Y dice, ¿no es también Dios de los gentiles? A veces lo que nos olvidamos es que también es Dios de los judíos. ¿Es Dios de los judíos? Sí, no hay que olvidarnos eso también, porque la salvación es primeramente para el judío. Dice que la circuncisión aprovecha, sí, en gran manera, dice este mismo capítulo al principio. Ciertamente también es de los gentiles. Verso 30. Porque Dios es Ejat. Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Pará, pero ¿cómo a los de la circuncisión, a los judíos por la fe? Y sí, porque si tú crees que la fe es con fe, pídelo con fe. No, yo con fe creo. Si tú entiendes que la fe, la palabra emuná, significa fidelidad a lo que está escrito, fidelidad a la palabra de Dios, y bueno, sí, un verdadero judío como Pablo, como Jesús, como David, y empiezo a nombrar y la gente se asusta. ¿Para, esos no son judíos? Sí, son judíos. ¿Estás seguro que Jesús es judío? Sí.
y por la fidelidad, aún a los judíos, los va a justificar. Y por medio de la fe, a los de la incircuncisión también, a los gentiles que están sin Dios, cuando vienen a la observancia de la palabra de Dios y empiezan a seguir sus mandamientos, bueno, en ese momento son justificados. Hechos 15 lo dice. Nada de idolatrías, nada de ahogado, nada de fornicación. ¿Sí? Ojo, cada día de reposo escucha a Moisés. Eso dice Hechos 15. Ese es el concilio. Con ese concilio vas a estar bien. ¿Por qué? Porque cada día de reposo, escuchando a Moisés, vas a poder seguir creciendo. Verso 31, ahora, luego por la fe invalidamos la ley. Ay, no, es que yo ya creo y la fe invalido la ley. Olvídate de la ley. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. No saben lo difícil que era para mí esto, no solo estudiarlo, sino querer enseñarlo. Porque la primera parte me encantaba cuando yo predicaba con Romanos 3. ¿Qué? ¿La salvación también es para los gentiles? Claro que sí. ¿Y es Dios de los judíos? No, también es Dios de los gentiles. Arriba los gentiles. Cuando veía esto, ok, está bien, soy un gentil, pero soy un gentil que tiene que guardar la ley. Ya entendimos que Él nos hace parte del pueblo de Israel. Pero aunque tú te consideres gentil y que no tienes nada que ver con la ley, ¿vas a invalidar la ley por tu fe? Pablo dice, en ninguna manera. Sino que confirmas la ley. Confirmas la ley. De hecho, ha sido tal el desastre que se ha armado con las palabras de Pablo, que él mismo, una de las pocas veces, Pablo manda una sentencia a todos aquellos que dicen que él dijo que porque estás en la gracia no tienes que obedecer la ley. Mira lo que dice en el verso 8 de Romanos 3. ¿Y por qué no decir? Yo voy a tratar de interpretarlo un poco más a Pablo, porque entiendo un poco lo que Pablo dijo, y es, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa? O sea, que les va a ir como en feria. ¿A quiénes? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Ay, tú ya estás en la gracia, entonces tú puedes pecar, puedes transgredir, tú no te preocupes. Ya eso del Shabbat, de las fiestas, de no robar, no matar, de honrar padre y madre, ya tú estás en la gracia. No sabes ni qué significa, pero tú estás en la gracia. ¿Por qué? Porque ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y nadie se puso a ver de qué ley era. Nadie se puso a preguntarse si era la ley del Señor, que es perfecta y que cambia el alma, y que dice Pablo que en ninguna manera, que la confirmamos, que la ley es espiritual, que él es carnal, vendido al pecado, sino que está hablando de la ley de los rabinos, las leyes orales. A nadie se le ocurrió preguntarse eso. A mí no se me ocurrió. Bendito sea Dios cuando abrió nuestros ojos. Pero Pablo, muy enojado, dice aquí, si los condenan, está bien. Porque andan diciendo que yo digo, hagan males para que vengan bienes. En Hechos 21, Jacobo se lo dice. Mirá, todos dicen que tú le enseñas a la gente que no circunciden a sus hijos. Y dice que Pablo tiene que rasurarse la cabeza, pagarle a otros también para que se rasuren sus gastos, para que no quede duda que él anda ordenadamente guardando la ley. Y cuando escuchas comentarios cristianos de esto, dicen, no puedo entender cómo Pablo se rasuró la cabeza, pagó, y cómo es que anda guardando la ley. Si él dijo que no hay que guardar la ley y no hay que hacer la circuncisión, y mira aquí, condenaciones justas a los que dicen, hagamos males para que vengan bienes. Verso 5 de Apocalipsis 15 dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y se abren los cielos. Yo quiero que como que mires hacia arriba y ahí estaba, el tabernáculo de testimonio. Ahora, justamente esta imagen, esta prefiguración, está en Éxodo 40. Lo puse así como mirando hacia el cielo justamente. Éxodo 40 dice, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. Y esto es muy interesante. Arranca el nuevo ciclo del año. ¿Cómo? Levantando el tabernáculo. Y es justamente lo que pasa, si se dan cuenta. ¿Sí? Todo este tiempo de Yom Teruah, donde viene el rey, 10 días hasta el día terrible de gran manera, que es Yom Kippur, ¿sí? Y sus festividades,
Pero arranca nuevamente y dice acá, que harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso, va a haber humo ahí, delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. ¿Qué está haciendo? Está preparando todo para los servicios, ¿o no? ¿Qué está haciendo? Prepara, limpia todo esto porque vamos a empezar a trabajar. Ahora, es muy interesante porque este paralelismo es exactamente lo mismo que pasa en Apocalipsis 15. Así como tiene que preparar, tiene que limpiar y nadie puede entrar hasta que todo esté limpio, es lo mismo que le pasa a Apocalipsis 15, verso 5. Después de estas cosas miré, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandecientes, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y empieza la limpieza. Ahora, esta limpieza que hacen estos 7 ángeles, que son 7 plagas, ¿a dónde irán? ¿De qué hemos venido hablando de 7, de 7 y de 7? ¿A quién se le dijeron, mira, si no haces eso te va a pasar esto, si no haces esto te va a pasar esto? Exactamente, volvemos al inicio, ¡wow! Volvemos al mensaje de las iglesias. Iglesias, personas, sistemas, como quieras verlo. Y entonces empezamos a ver cada uno nuevamente. Y empezamos a ver las plagas, las lluvias de granizo para Éfeso que se les dijo, vuélvete a tu primer amor. El mar en sangre para Esmirna, que le dijo, yo sé la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son realmente. Pérgamo, esta agua contaminada, ¿sí? Con falsa palabra, con buena doctrina, haces una mezcla, bueno, agua contaminada para Tiatira con oscuridad. Crees en el sol, la luna en las estrellas, la reina del cielo, esta mujer Jezabel, bueno, vas a quedar en oscuridad como en Egipto. Sardis, langostas, no completaste tus obras, langostas como demonios. Y la última, la Odisea, ¿sí? Aún con invasiones militares, con terremotos, ¿sí? Con un cierre terrible. Y esta séptima y última de las plagas que realmente cuando la estudiamos, no es una plaga, sino es un cierre de todo el sufrimiento sobre la tierra y es la exaltación final. Porque a pesar de que Filadelfia está en ese momento padeciéndolas, ¿sí? No es tocado. A pesar de que está allí, a pesar de que ve oscuridad, en ellos hay luz, como les pasó en Egipto. A pesar de que todos pierden sus ganados, ellos continúan. A pesar de que a otros les caen úlceras, ellos siguen indemnes. Ahora, querida familia, con el amor que el Señor pueda poner en mi corazón para ustedes, son interpretaciones. Son interpretaciones. ¿Por qué ponernos a discutir que si la plaga, que si viene, que si no? Guardemos mandamientos, guardemos pactos. ¿Estamos amando a Dios primero? ¿Estoy amando a mi prójimo? ¿Sigo enojado con mi hermano, con mi tío? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Hoy, al día de la fecha, hoy, estoy siendo como ese remanente de cada una de estas iglesias, 2/3 partes que dicen, ok, escuché el mensaje y quiero cambiar. Escuché el mensaje y realmente quiero aprender. Apocalipsis 15, verso 7, estamos terminando. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Uno de los 4 seres vivientes. Ya habíamos estudiado un poco de esto en el capítulo 4. Vamos a repasarlo tal vez un poco más, pero este mismo, que justamente es interesante, porque recién vengo a hablar de las iglesias, ¿no? Les hablé de las iglesias, y la iglesia llega hasta el capítulo 3. En el 4, ¿qué es? Justamente, es esta imagen. ¿Cuál era la imagen? La imagen del trono celestial. Nosotros estudiamos en su momento, vimos algunas interpretaciones de cómo está el trono de Dios, de cómo están los 24 ancianos, ¿está bien? Y hay estos también, estos 4 seres vivientes, ¿sí? Se ha interpretado como animales, realmente es como seres vivientes, pero como la interpretación del trono de Dios en el libro de Ezequiel, enseña que algo similar son animales, ¿sí? Bueno,
como que se puede entender que viene de allí. Lo que está hablando Juan es la profecía de Ezequiel, o al menos Ezequiel está viendo Apocalipsis con respecto a estos 4 seres vivientes. Y sin embargo, hay algunas interpretaciones de quiénes son estos 4 seres vivientes. Una interpretación interesante es ver que es las 4 características del Mesías, ¿no? En cada uno de los evangelios, ¿no? Como el cordero, como el león, como el buey, el siervo sufriente y como el hombre, ¿no? Nosotros lo estudiamos de esa manera. También estudiamos en su momento que esto podría ser una imagen o un tipo, un modelo de lo que era Israel como tal, ¿sí? Cuando estudiamos, por ejemplo, los 24 ancianos, entendimos que David, se había instaurado según Primera de Crónicas 24, ¿se acuerdan? El orden sacerdotal, los turnos, de 24 turnos. Entonces decíamos que esa imagen inclusive la tenía David, de que continuamente delante del trono había exaltación y adoración. Sin embargo, también es interesante verlo como la imagen literal de Israel. Yo les traje una imagen de cómo era el campamento. Entonces, lo que está en medio, que era, yo voy a ver si se puede ver, voy a tratar de sacar el mouse para que ustedes poderles ayudar y seguir, pero no sé si lo voy a lograr. A ver. Bueno, lo que ustedes ven en el centro, todo lo que está en el centro es básicamente, ahí me apareció, lo que está en el centro es el tabernáculo de reunión, ¿está bien? Es el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Qué puede representar? El trono de Dios. ¿Por qué? Porque literal es el trono de Dios. De hecho, ahora les voy a mostrar cómo cuando su presencia llenaba, se llenaba de humo y nadie podía entrar, porque era la presencia misma de Dios. ¿Está bien? Lo que está aquí, rodeándolos, ¿qué son? Son los levitas. Son los 24 turnos que están rodeando y trabajando en el templo. Entonces podría ser una prefiguración de ¿qué? De los 24 ancianos que se postran delante del que vive por los siglos. Y acá, no sé si se dan cuenta, están las tribus. 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y están divididos como en cuerpos. No sé si se dan cuenta. ¿Podrían ser esto los 4 seres vivientes? Podrían serlo. De hecho, muchos de ellos tenían estandartes similares a cada uno de estos animales. De hecho, también dice la Torá que estaba instituido el sacrificio de los animales para cada uno de estos seres vivientes o de estas tribus. Y cada una de ellas daba. Y justamente es interesante porque lo que sacrificaban, ¿qué eran? Eran palomas, eran corderos y eran bueyes. ¿Está bien? Si nos damos cuenta, es justamente lo que habla Ezequiel y Apocalipsis. ¿Está bien? Es un ave, como es el águila, ¿sí? Es el cordero, ¿sí? El cordero en este caso como la expresión máxima, ¿sí? Como puede ser como un buey, y la expresión máxima de la fortaleza, que puede ser en vez de un buey, un león, ¿sí? Se podría interpretar de esa manera. Y muchos dicen, pero ¿dónde está el hombre? ¿No? ¿Dónde está el sacrificio del hombre? Y justamente cuando se interpreta falta el sacrificio del hombre, ¿y quién es el hombre? Bueno, el sacrificio del gran justo. ¿El justo cuál es? El Mesías de Israel. Entonces podríamos ver prefigurado en la visión de Ezequiel, de hecho, y en este tipo de interpretación, que se cumple como que el Mesías de Israel es la plenitud del sacrificio. Él es la plenitud del sacrificio. Él vino a completar realmente el sacrificio que se ha deudado con respecto a este punto. Pero bueno, son interpretaciones que existen. ¿Qué es lo importante? Bueno, que estos seres vivientes, ¿sí? Que estos 4 características del Mesías o las tribus de Israel representadas especialmente en estos, ¿sí? Realmente le dan esta copa de la ira para el día del juicio final. ¿Está bien? Apocalipsis 15, verso 7 dice, y uno de los 4 seres vivientes, no sabemos cuál de esos 4, ¿sí? Si es el hombre, si es el león, si es el águila o si es el buey, le da a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos, y el templo, y ahí está, miren lo que dice, se llenó de humo. Justo lo que les decía. Por la gloria de Dios y por su poder. Literal lo que pasaba en el tabernáculo de reunión. Dice que descendía y nadie podía entrar. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, limpiando el templo del Señor. Empezando por quién? Y por la madre de todas las abominaciones. ¿Cuál es? Y esta Jerusalén espiritual, la que se parece a qué? A Sodoma y a Egipto. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué es esto? El rabinato. ¿Qué es esto?
la perversión de los que dicen ser judíos y no lo son, que adoptaron en el tiempo del Mesías y le dijeron, tú no eres el rey, nosotros somos los reyes. ¿Se acuerdan como esa parábola de los siervos infieles que se quisieron hacer cargo de la viña y que cuando vino el hijo del dueño dijeron, si lo matamos, nos quedamos con todo? Mientras que el padre decía, tal vez a mi hijo respeten. Bueno, ese sistema apóstata, ¿sí?, que pone duras cargas pesadas, esa gran ramera, si se le puede decir así, que fornicó con Roma, que se aliaba con Herodes, que se alió con todos los sistemas, con tal de prevalecer este sistema de normas y tradiciones de los hombres que quiso ridiculizar sin ningún hecho y nunca pudo lograrlo ante el Mesías de Israel continuamente. Este sistema que pone duras cargas pesadas aún a los propios pares suyos, este sistema también va a ser condenado, también va a ser juzgado y va a empezar por la propia casa la limpieza. Y de hecho esta prefiguración la vemos exactamente en Éxodo 40. Miren en el verso 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Literal lo que estamos leyendo en Apocalipsis 15. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. ¿Ven? Literal, por eso digo, el que no conoce la historia, no solo que está obligado a repetirla, sino que se pierde lo más jugoso. ¿Por qué? Porque lo mismo que ves en Apocalipsis 15 está pasando literal en Éxodo también capítulo 40. Porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. ¿Qué estamos viendo nosotros? Apocalipsis 15. Vienen los ángeles, derraman estas copas. ¿Qué están haciendo? Limpiando el lugar santo. Está sacando a los usurpadores. Está sacando a este sistema usurpador que no le importó dar inclusive muerte a su propio dueño, al hijo del dueño, al heredero, diciendo, nadie puede contra nosotros. ¿Quién hay como la bestia? No, está llegando. Y el Señor está limpiando y nadie va a entrar. Pero sabes que cuando termine la limpieza, van a poder entrar. Ahora sí, se instaura la Jerusalén celestial y empieza nuevamente, ¿sí? Yo no voy a profundizar mucho más con respecto a todo este tema de las plagas, porque en el próximo capítulo lo vamos a ver con mucho más detalle y vamos a empezar a enlazar referencias y vamos a ir y volver de todas las plagas de Egipto. Pero lo que sí quiero decirte es impactante lo que Apocalipsis nos está mostrando, de que el Señor es justo, Él va a dar el pago a quien lo merece, a los sistemas, pero que Él es bueno y compasivo también para los que se arrepienten, que ha mandado pescadores, ha mandado cazadores, que Él va por nosotros por un amor tan grande. De hecho, vemos esa imagen celestial donde vemos al Cordero Santo, exaltado, porque Él es digno de abrir los sellos. Y Él nos dio el mayor ejemplo de esto, de dejar de estar peleándonos, de dejar de estar ensimismado en nuestras propias vidas y darlo todo por el otro. De hecho, es una de mis partes favoritas por eso, terminar con Hebreos capítulo 1 y verso 1, dice, Dios, habiendo hablado ya muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, ¿por medio de quién? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Moisés dijo en Deuteronomio 18, uno como a mí, les va a levantar el Señor y a él van a oír. A quien constituyó heredero de todo. Es increíble porque venimos hablando del heredero de la viña y acá está. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Wow! Tú ya empiezas a ver esto, te quedas helado. Es alguien, mira, que es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, sustenta con palabra de su poder. Y quiero que te imagines a lo más poderoso que existe, aún a lo que tu mente no puede entender. Tanto poder, tanto inconmensurable gloria, ¿para qué? A veces nosotros tenemos un poquito de poder. Un poquito de poder. ¿Le puedo echar más mayonesa a mis papas? No, no, soy el dueño de la mayonesa, no te puedo echar más papas. Un poco de poder. Ay, soy el médico de la guardia. No, no, no le puedo mandar ese laboratorio, señora. Un poquito de poder. No, no le puedo mandar ese trabajo, Rodríguez, yo soy el jefe. Un poquito de poder. ¿Y para qué lo usamos? Para creernos más que las personas. Pero
el Mesías, siendo el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿qué hizo? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Para qué tanto poder? ¿Para qué tanta majestad? Para purificar a los demás, para bendecir al otro, para dar salvación. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto lo ungió el Señor para dar libertad a los cautivos y apertura a la cárcel. Una cárcel que jamás hubiéramos podido salir. Una presión, una maldición que merecíamos. Y Él usó su poder no para vanagloriarse de Él, sino para servir a otros, no importándole su muerte. Por eso Él dijo, bástale al discípulo ser como su maestro. Y a veces nos encerramos tanto que en el signo de la bestia, que lo esto, que lo otro, que el apocalipsis, cuando la sustancia es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Repasa sus mandamientos en tu cabeza de día y de noche. Cuando sirves a una persona, hazlo como si fuese para el Señor. No hagas las cosas como para los hombres, sino como para Dios. Y créanme que esto me taladra en mi cabeza muchísimo. Digo, gracias, Señor, por permitirme ser médico y estar al servicio de las personas. Pero yo sé que tú también, en el lugar donde estás, puedes servir y estar en contacto con las personas. ¿Realmente estamos muriendo nosotros mismos? ¿Realmente entre más poder tenemos, estamos más al servicio? Entre más el Señor nos da, más vil nos volvemos. Porque eso es estar sellado por el Señor. ¿Quieres saber qué es tener el sello de Dios? Es vivir como Él vivió y andar como Él anduvo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén, amén y amén. Quiero darte gracias, Señor, por el estudio del día de hoy. Quiero pedirte, Padre, por mí y por mis hermanos, Señor, que tengamos un corazón como el del Mesías de Israel, Padre. Que no permitamos jamás que el conocimiento, que la bendición de aprender tu idioma, Señor, el hebreo, Padre, nos alejen de amar a las personas en español, de poder acercarme a los que me necesitan, Señor, de empezar a morir cada día un poco más a lo que yo quiero, por vivir como tú quieres que yo viva. Amén y amén y amén. Nos vemos la próxima semana, familia, para finalmente entender de qué se tratan estas 7 plagas del Apocalipsis con el capítulo número 16 de Apocalipsis, en las palabras del apóstol Juan. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.